¿Ya? Dos aspectos que tenemos que ver, la evidencia externa y la evidencia interna, ¿no? En la evidencia acá, creo que, a ver, sí, solamente está aquí la evidencia externa. Lo que encontramos como característica, ¿por qué? Porque de paso, creo que la evidencia general está acá, sí. Cuando hablamos de la evidencia interna tiene que ver con el texto, y ya hemos hablado algo acerca de eso. Entonces, lo externo es lo que encontramos como característica en la Biblia acerca del Pentateuco. El Pentateuco testifica su tradición mosaica, eso sí, ¿no? Nos encontramos ahí que este, mucho se habla acerca de la ley, ¿no? Y sobre todo de su origen, ¿no? De Moisés. Ese elemento está bien claro ahí a lo largo del Pentateuco. Y el otro aspecto es que el Antiguo Testamento también corrobora la autenticidad mosaica, ¿no? ¿Y por qué? Como ya hemos mencionado también, ¿no? Que el producto, digamos, de los pasajes del Antiguo Testamento, es decir, de los libros históricos o de los proféticos, los escritos, en realidad es el Pentateuco, ¿no? Es la Torá, ¿no? Si no hubiera habido Torá, entonces posiblemente tampoco hubiera existido los profetas y los escritos. La razón de ser de los profetas y los escritos es que hablan acerca de la Torá, ¿no? Y más allá de corroborar la autenticidad mosaica, es decir, el sentido de la enseñanza mosaica, es el establecer también aquello que está diciendo el Pentateuco con respecto al comportamiento de Israel con respecto a la ley y al pacto, ¿no? Y también el Nuevo Testamento nos habla de Moisés, ¿no? Y aquí es claro, en los pasajes es claro, Mateo, que es tiene una visión hebrea o una visión judía, él describe y hay una referencia siempre a la ley de Moisés, ¿no? En los evangelios se muestra, en todos los evangelios se muestra eso, ¿no? Ahí están los pasajes que estamos poniendo ahí como referencia, ¿no? Eh, y sobre todo el hecho de que estos pasajes hablan acerca de la ley, ¿no? Y, por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿no? Eh, Moisés dijo, mas yo os digo, ¿no? O la ley de Moisés dice, mas yo os digo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, está hablando de esa relación y el hecho de que también el judío conocía, o por lo menos entendía que cuando se refería a la ley de Moisés se estaba hablando del Pentateuco, ¿no? Bueno, en todo caso de la Torah, ¿no? Para ellos, ¿no? Porque Pentateuco no es el nombre exactamente como el que se conoce en el mundo judío, ¿no? Pentateuco es el nombre o la palabra que se atribuye a estos cinco primeros libros a partir de la versión o la traducción hecha, ¿no? En Alejandría, ¿no? Y que se conoció como, y se conoce también porque de ahí viene, ¿no? Como la Septuaginta, ¿no? O la versión de los 70, ¿no? Esa versión de la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento, es la que heredó la iglesia. La iglesia utilizó esa versión, ¿no? Para la misión, ¿no? Y ahí hay el contrapeso de conflicto con respecto al aspecto canónico, ¿no? Porque la Iglesia Católica utiliza el, el canon que está en la Septuaginta y nosotros utilizamos el canon que está en el texto hebreo que apareció posteriormente, porque la Septuaginta fue primero, pero que el judío siempre eh, describe o no propone, sino que define que la ley está hecha en hebreo, ¿no? ¿No? Y que viene de ellos, ¿no? Pero más allá de ese aspecto, cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de la Galera hicieron la versión en castellano, la traducción, ellos tradujeron
tal como se estaba traduciendo la Biblia en la costumbre cristiana, utilizando también esa referente porque de la Septuaginta se traduce al latín, de ahí sale, hay varias versiones de latín, pero la que se pone, digamos, como la fundamental, la más importante es la Vulgata de Jerónimo de Estridón, ¿no? Y que pasó a ser el texto sagrado para la iglesia, ¿no? Entonces cuando traduce Caso de Oro tenía eso, ¿ya? Y por eso se introduce a la Biblia, o por lo menos se traduce al castellano, dentro de las Biblias protestantes en castellano, también con los libros que malamente se llaman apócrifos, ¿no? ¿Ya? Y que la Iglesia Católica le llama deuterocanónicos, que está en la Septuaginta y está en la Vulgata, ¿no? Bueno, eso es otra historia, pero lo menciono solamente a modo de información. Y aquí está entonces la Torá, ¿no? La ley. Vamos a mirar un poco de esto y a ver si podemos trabajar aquí o terminar esta noche con eso para la próxima semana entrar con el Génesis, ¿no? Y así para ir avanzando con los demás libros. Eh, la Torá es el texto que contiene la ley y el patrimonio del pueblo israelita, ¿no? También denominado Pentateuco, de griego pente, y cinco, y teucos, ¿no? Pergaminos. Ley mosaica o de Moisés, formado por los cinco primeros libros de la Biblia. Estos son, y aquí están los nombres, ¿no? Génesis, y para los que llevaron hebreo, ¿se acuerdan? El nombre de Génesis, ¿cuál es? Beresh, Bereshit. Ajá, Bereshit, ¿no? Ujú. Bereshit, ahí está su transliteración y también están las letras en hebreo, ¿no? Mm. ¿Qué significa en el comienzo, ¿no? O en el principio, ¿no? Ya. El libro de Génesis, dedicado a exponer los orígenes en comparación con otras literaturas, carece de monstruosas o de monstruosa fabulosidad, exponiendo a un Dios único, creador del universo y de la humanidad, en un estilo totalmente diferente, ¿no? Si uno estudia, ya hemos dicho, o lee el Enuma Elish, va a entrar a un mundo mágico, ¿no? Un mundo mágico, pero también un mundo bastante violento, ¿no? Porque esos dioses eran violentos, ¿no? ¿No? Bueno, luego aparece el Éxodo, y el Éxodo con el Shemot. 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 Shemot es el nombre de este libro, ¿no? El Éxodo. ¿Qué significa estos son los nombres? No, ¿No? nombres. Estos son los nombres. Es decir, los libros de la Torah empiezan o utilizan la primera palabra en que aparece el libro, aparecen eh, se utiliza como el título, ¿no? Como el nombre del libro. Entonces, Bereshit es la primera palabra, Shemot es la segunda, la palabra primera del Éxodo. Levítico, la palabra que aparece es Vaikra, Vaikra, que significa y llamó, ¿no? Entonces se conoce como el Vaikra. En castellano diríamos así, ¿no? Vamos a leer el libro del comienzo, ¿no? O vamos a leer el libro de los nombres, o abran sus libros, vamos a leer el libro y llamó, ¿no? Bueno, ¿cómo sería el otro número? Vamos a leer el libro en el desierto. No es que no vamos a ir al desierto para leerlo, ¿no? Sino que así se llama el libro en hebreo, Bemikbar, Mebikbar, números, que de paso, números, si no me equivoco, eh, paradipómenos creo que se llama, creo, o aritmos, bueno, aritmos, ¿no? Ya, o aritmí, en todo caso. Deuteronomio, el Deuteronomio
el nombre en hebreo es Devarim. Devarim significa las palabras, ¿no? Estas son las palabras, ¿no? Muy bien, entonces viene de la palabra davar, ¿no? Entonces ahí tenemos los nombres originales de estos libros, ¿no? Que en la Torah está así, ¿no? En la Torah, tú vas a la Torah y vas a encontrar que esos son los nombres que tienen estos libros, ¿no? Y el judío lo entiende, pues, ¿no? Mm, Sabe, sabe que ese es el nombre de cada libro, o por lo menos lo tiene desde esa perspectiva, ¿no? Y lo leen en hebreo también, de paso, ¿no? Ahora, la fuente de la literatura hebrea es la Torá, ¿no? En esta figura vemos aquí eh, hay una representación de la reina del Shabbat, ¿no? Es parte de la tradición judía, ¿no? Presentar a una mujer, a una reina, como la que está como el centro del Shabbat. El Shabbat es el día de reposo, ¿no? Y hay un detalle aquí, ¿no? En el vestido de ella figuran las letras hebreas, ¿no? Las letras hebreas. Si se dan cuenta aquí, bueno, para los que conocen algo, aquí vamos a encontrar varias este, letras hebreas. Acá está el Aleph, ¿no? Vale. Aleph, ¿no? Acá está la Shin, acá está la P, está la Hek, acá está la Men, la Tek. No, este de acá es la Tav, este es la Hek, esta es la Lagmi, la Hei, la Vav acá, la Yok. Esta de aquí con las justas parece una Resh, ¿no? Y no, acá también está acá está la Vav. Aquí está la Vav. O esta puede ser la Nun en este caso, ¿no? Nun, aunque no aparece aquí abajo todavía, ¿no? Pero aparece la Nun y acá está la Vav. Bueno, en fin, este, en su vestido entonces están las letras, ¿no? Está figurando las letras hebreas. Y aquí está lo que les mencioné con respecto, este es un estuche, ¿no? Este estuche contiene un rollo, en este caso es el rollo de la Torá, ¿no? Porque ni el Shabbat se va a la sinagoga y hay un ritual que tienen los judíos en la sinagoga, no sé si lo hacen todos los Shabbat, ¿no? O quizás no sé si es una vez al año, pero lo que sí sé es que hay un desfile, ¿no? Se hace desfile de la Torá. Entonces, un jovencito o al que está representando ahí a la comunidad trae la Torá, ¿no? Y la pasea por toda la sinagoga hasta llegar al centro y se le entrega al rabino. El rabino entonces agarra, toma el estuche, lo besa y luego lo pone en el lugar que corresponde, en el centro, y lo abre para hacer la lectura respectiva, ¿no? Eh, Tenía ese video antiguamente, ahorita no, voy a ver si lo puedo rescatar eso. Porque eso venía en un programa que ya no se utiliza ahora, ¿no? Era de Windows 95, Windows 98, creo que así se llamaba antes las versiones de la época de fines del siglo pasado. Bueno, la ley oral o escrita. Al final del siglo primero de la era cristiana, los judíos definieron su canon de las escrituras. Miren, al final del siglo primero de la era cristiana, ya casi para el segundo siglo. ¿No? Pero, paralelamente a los libros bíblicos, el judaísmo poseía un gran número de tradiciones, leyes y leyendas que circulaban oralmente en el culto, la enseñanza, los tribunales y habían empezado ya a ponerse por escrito. Esto es lo que se llama o se llamará la ley oral y complementó la ley escrita que iba a convertirse a su vez en escritura, ¿no? Y hay dos corrientes de paso de esto, que son las escuelas una de la Hillel y de Shammai, ¿no? Que vienen ya desde la época de Jesús, ¿no? Había estos pensamientos del mundo fariseo. Los fariseos eran los que tenían estas corrientes de pensamiento
no le llamaríamos pensamiento lógico, ¿no? Porque para el judío ellos no le llaman teología a su pensamiento, ¿no? ¿No? Son simplemente pensamientos judíos, nada más. El judaísmo convertido en religión de rabinos hacia el final del siglo I después de Cristo y profesa como dogma que la ley escrita y la ley oral habían sido reveladas a Moisés en el Sinaí, considerando la ley oral como un complemento y explicación de la ley escrita, haciéndola inteligible y actual para todos y cada una de las generaciones, ¿no? Es decir, que la Torá oral es la que aclaraba lo que está escrito en la Torá escrita. Moisés fue considerado como el maestro total de la Torá. Por ello se dice que en el Talmud, ¿no? Todo aquello que un discípulo ferviente debe aportar como novedad fue ya dicho a Moisés en el monte Sinaí. Esto podríamos aplicar lo que dice Eclesiastés, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? ¿No? Ya todo está dicho, ¿no? La revelación en el Sinaí, ¿no? Vamos a mirar un poco esta figura. Hay que recordar que este, se forman los clanes, ¿se acuerdan? Como Moisés cuando se agrupa por los clanes o los tribus, ¿no? Ya, esto es de acuerdo a las cabezas de los hijos de los patriarcas, ¿no? ¿No? A los 12. Entonces habían 12 clanes, ¿no? 12 tribus. Ya, estos son los del llamamiento a la inmigración, los que salen de Egipto, ¿no? Y que reciben la revelación del nombre de un Dios único, porque Moisés es el que establece, que recibe esto y lo da a este pueblo, ¿no? Y se dan las imposiciones de nombres teóforos a los patriarcas, por otro lado, ¿no? Todos los patriarcas tenían nombres teóforos, ¿no? Eh, Jacob va a llamarse Israel, Ismael, por otro lado también, ¿no? Y va a haber siempre esa posesión de los nombres que terminan en él, ¿no? O en Yahoo, ¿no? Él, por ejemplo, es Samuel, ¿no? Y, y también, por otro lado, están los nombres que dije que tenía con Yahoo, ¿no? Ahí también está Isaías, Isayahu, o Jeremías, Yemiriayu, Yeremiyahu, ¿ya? Eh, o también otros nombres, como Daniel, por ejemplo, ¿no? Daniel es otro nombre teóforo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos hacia el nombre Israel, ¿no? Ese es el nombre básicamente, ¿no? De donde nace todo, y es el que lucha, ¿no? Dios lucha y resplandece, aunque el nombre literalmente es el que lucha con Dios, ¿no? Que lucha con Dios. Y se hace, es la formación de un pueblo, ¿no? Consagrado a Dios, ¿no? Esa es la idea de la revelación del Sinaí, ¿no? Es consagrar al pueblo para Dios, ¿no? Dios que se revela, ese pueblo. Después no se nota en ninguna historia eh, Dios revelándose de esa manera, ¿no? Si hay alguna revelación, una manifestación de los dioses y que son bastante duros, ¿no? Y encontramos aquí a Moisés como iniciador de la teocracia, ¿no? ¿No? Nos da a conocer la revelación del nombre propio de Dios, ¿no? Yahvé, que exactamente Yahvé no es una buena pronunciación ni tampoco Jehová, ¿no? No tenemos una pronunciación de paso del nombre de Dios, solamente son 4 letras, ¿no? Por eso en los estudios teológicos se le conoce como el tetragramatón o tetragrama, tetra, 4, grama, letras, tetragramatón o tetragrama. Bueno, se ve también la liberación de la esclavitud, ¿no? Israel es liberado de su condición de esclavos
y se da el pacto de la alianza sinaítica, ¿no? Don y pacto de la alianza sinaítica. ¿Ya? El pacto es como un don que Dios le da a este pueblo que ahora es liberado, ¿no? Está librado de su condición de esclavo. Claro que en la historia en el Pentateuco vamos a notar que su mentalidad de esclavo no había cambiado, no varió mucho, ¿no? A pesar de ser un pueblo libre, fue un pueblo obcecado y tuvo que pasar muchas situaciones para que entendieran esto, ¿no? El don de la ley, ¿no? Respuesta concreta a la revelación de la alianza, ¿no? La alianza, entonces, ¿cuál es la muestra de esa alianza? Es la ley, ¿no? Por eso que van juntos, Torah y pacto, Torah y pacto, ¿no? Entonces, en ese caso sería Torah, Berik, Torah, by Berik, Torah, by Berik. Aquí están las fuentes judías tradicionales, por otro lado. Esto, si bien nace de Moisés, pero se va formando más bien, hemos dicho, o termina de formarse en el fines del primer siglo, o comienzo del segundo. Aquí está la tradición escrita y la tradición oral. La tradición escrita está ahí Torah, Nevi'im, Ketuvim, ¿no? Ya saben que Torah significa, o ponemos como ley, ¿no? Porque es que es instrucción en realidad. Ya. Luego también está la tradición oral, que son las leyes, ¿no? A Moisés en el Sinaí, que aparecen en el Halhok, en la Mishnah, y todo esto está dentro del Talmud. El Talmud está compuesto por dos partes, la Mishnah y la Gemara, ¿no? La Mishnah es la que habla de esa tradición oral, y la Gemara es elementos jurídicos de la ley, ¿no? Y la Torá, entonces, por otro lado, también tiene, mm, en el caso de la tradición judía, ¿no? Hay el Talmud que contiene esa Torá, ¿no? Y contiene tanto Torá oral como Torá escrita, ¿no? Eh, este, eh, hay una muestra de ese Talmud que viene de Babilonia, ¿no? Y la de Jerusalén. Hay dos, ¿no? Talmud de Babilonia y Talmud de Jerusalén, o muy conocido en términos, para muchos, Talmud palestinense. A mí no me gusta esa palabra porque básicamente eh, Palestina no es exactamente el nombre y hay que ahí sí reconocer eso. El nombre Jerusalén sería mejor. La tierra misma que después tomaron los judíos, que también tuvieron que invadirla y sacar a la gente de ese territorio, ¿no? Eh, ese territorio nunca se llamó Palestina, se llamó Canaán, y en esa Canaán habían varios pueblos, y dentro de esos pueblos había un pueblo también llamado Filistea, los filisteos, que estaban en una franja, ¿no? Cerca de la franja de Gaza, por ahí, más o menos por ahí estaban, y se les llama Filistea, ¿no? Pero toda la zona no se llamaba Filistea, solamente esa zona, ¿no? Dentro de Canaán. Bueno, ellos son retirados, que Israel toma esos territorios, ¿no? Para sí, y cuando son, digamos, sacados de esa tierra en el año 70, y bueno, en el año 70 empieza la invasión, ¿no? Se destruye el templo, y el año 135 son dispersados por completo, ¿no? Hasta que llegan en 1948 de nuevo, ¿no? Pero ese territorio, entonces, en el año 135, en la época de Adriano, Adriano lo que hace es, como él tenía una actitud despótica frente a los judíos, que por ejemplo a él le parecía irracional
¿no? Irracional que no comieran chancho y no tuvieran una estatua para dedicar, ¿no? a Dios, ¿no? No entendía la religión judía. Entonces, cuando invade Jerusalén, cuando la destruye, ¿ya? El 70 fue destruido, pero fue arrasado Jerusalén y con todo lo que había, o lo que había quedado de eso, los judíos fueron sacados. No quedó ni uno ahí. Bueno, podría ser una exageración, pero creo que sí, así fue. El hecho es que eh, Adriano, para vergüenza y para darles vergüenza a los judíos, lo que hace es cambiarle los nombres. Le cambia el nombre de Jerusalén, le pone Aelia Capitolina en nombre de Zeus Capitolino. Ese nombre nunca pega, ¿no? El nombre de Jerusalén va a seguir siempre más adelante. Y por otro lado también toda la tierra de Canaán le llama Palestina. Así que es Adriano el culpable de ponerle el nombre de Palestina. Ujú. Pero igualmente ese nombre no pegó. Nunca ese territorio se llamó Palestina, ¿no? Entonces, ese es otro lado también que hay que denotar, ¿no? Más bien ya este lío de los palestinos es porque un grupo de nómades árabes comenzaron ya para más cercano a nuestro tiempo, a habitar esos territorios, ¿no? Porque todo eso era un desierto, y comenzaron a tomar la tierra y a crecer, ¿no? Y se hizo un grupo grande y nació un pueblo ahí, ¿no? Y ese pueblo pues tomó el nombre de Palestina, ¿no? Eso es la historia, en parte. Nada más. Bueno, seguimos entonces acá. El Talmud, entonces, que refleja el Torá y eh, encontramos, por ejemplo, otras literaturas aquí que vienen del origen judío, que esto ya viene, esto es posterior, esto no es de la época del Pentateuco, es de la época del primer siglo, segundo siglo, y que va a ser fuente para el judaísmo. El judaísmo de la Edad Media y el judaísmo moderno también, ¿no? El Midrash está acá, la tradición oral viva, ¿no? Que es, los Midrash son como historias y también investigación. El Halaká, que es sentido de aplicación práctica de la ley. La Hagadá es la interpretación no jurídica de la ley, ¿no? La Mishnah, que es código definitivo de la ley oral, ¿ya? Y aparte también están dos corrientes del Talmud que sale, digamos, desde la parte eh, religiosa y la otra, y bueno, desde la parte mística, básicamente, ¿no? O lo que llamarían a uno de la parte esotérica, porque existe eso, ¿no? O sea, la parte gnóstica judía. La Cábala, que es interpretación mística de las fuentes bíblicas y rabínicas, y el Hasidismo, que es interpretación místico, existencial y devocional de la Torá y del Talmud, ¿no? Entonces, esas son las corrientes que tiene. Entonces, la corriente de este otro lado, que es la ley, el aspecto religioso, todo. Y en este otro lado es la parte del misterio, de la parte mística, la parte esotérica, gnóstica, ¿no? Que contiene también eh, la religión judía dentro de la religión judía, su tendencia, ¿no? La tendencia que tiene. Esas son dos tendencias que hay básicamente. Bueno, hay hasta tres, cuatro corrientes, creo, dentro del judaísmo, ¿no? Y uno de ellos es el judaísmo hay el judaísmo ortodoxo, hay un judaísmo progresista, un judaísmo liberal también, y existe el judaísmo gnóstico místico, ¿no? Que tiene la Kabbalah. Hay que recordar una cosa, que la Kabbalah no es una religión, a veces aparece en noticias como que la Kabbalah es una religión judía. No, la Kabbalah no es religión judía. La Kabbalah es parte del judaísmo místico o del judaísmo gnóstico. También está el Zohar, porque bueno, dentro de estos, la literatura que aparece, el Zohar es uno de ellos. ¿Ya? Y también está, si no me equivoco, el libro de Haser, ¿no? Ahora, que el libro de Haser que habla, la Biblia habla de ese libro, del libro de Haser.
Para el judío la Torá tiene varias formas de entenderlo, ¿no? Varios nombres tiene la Torá, ¿no? La Torá de Dios por su origen, ¿no? De paso hemos puesto ahí solamente, bueno, ahí falta la O, ¿no? Pero no escribe judío la letra I, ¿no? Porque es la que es componente del nombre de Dios, por eso que no lo escribe. Bueno, la Torá de Moshe por su recepción, la Torá de Dios por su origen, la Torá de Moshe por su recepción, la Torá de Israel por ser destinatarios de cumplirla y estudiarla, ¿no? Son tres variaciones o que tiene este nombre de la Torá. Cada generación crea su exégesis acorde a sus valores, necesidades y dificultades. Entonces, la Torá siempre se está aplicando dependiendo de la generación, ¿no? La Torá y el fundamento para la vida, ¿no? Torá, fundamento para la vida, ¿sí? Ese es un elemento importante de notar. La Torá describe desde la creación hasta la formación de Israel como pueblo, y es la revelación de Dios, su palabra que es dada a los hombres en la formación de un pueblo para dar a conocer su propósito para la humanidad, ¿no? Así que ahí en el gráfico, si se dan cuenta, hemos puesto a la Torá en el centro y hemos puesto cuatro palabras, ¿no? En cada esquina, como figurando un cuadrado, ¿no? O una expresión, la Torá y cuatro brazos, ¿no? La Torá entonces es revelación de Dios, es la revelación de Dios. Por esencia es la revelación de Dios a su pueblo, ¿ya? Eh, pero profetas de revelación también lo es, escritos también lo es, el Nuevo Testamento también lo es, sí, pero como esencia, como principio, Torah es revelación de Dios, ¿no? Es la esencia de la revelación de Dios. Por otro lado, también la instrucción de Dios, ¿no? Porque ese es el sentido que tiene, instrucción. Dios instruyendo a su pueblo, ¿ya? Manda la Torah para instruir a su pueblo, para enseñar a su pueblo. Ese es el sentido, no es para que establece Dios, ya estas son las leyes, ahora obedezcan. No, es instrucción, es formación, ¿no? Enseñanza. Y también Torah es la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, ¿no? Desde esa perspectiva está, ¿ya? No estamos hablando de ciencia en comparación a la ciencia moderna, porque si estaríamos haciendo eso, estaríamos devaluando la palabra Torah. ¿Por qué digo que devaluando? Porque la ciencia va cambiando. La ciencia de hoy día, la que está vigente, de aquí a 20 años, y quizás menos, ya no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque va a haber nuevas cosas, nuevos conocimientos, ¿ya? Y aplicaciones nuevas, ¿no? Que la ciencia desarrolla por medio de la tecnología, ¿no? Entonces, si le dijéramos que es ciencia de Dios desde esa perspectiva del conocimiento del hombre, ¿ya? Del conocimiento científico, entonces estaría limitado. Pero cuando hablamos del conocimiento de Dios, que va más allá del conocimiento del hombre y de la mente científica del hombre, ¿no? Entonces estamos hablando de algo mayor, ¿no? Es el conocimiento en suma, ¿no? En lo sumo y que es mayor a cualquier conocimiento humano, ¿no? Y por otro lado, Torah es la palabra de Dios, ¿no? En esencia es la palabra de Dios, ¿no? Cuando dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿no? O que la palabra de Dios es viva y eficaz, está hablando de la Torá, ¿no? O que la palabra de Dios así inspirada, está hablando de la Torá, que es inspirada por Dios, ¿no? Entonces es la esencia. Los otros, los profetas, los escritos, son parte de esto, pero la esencia de todo es la Torá, ¿no? En eso sí me centro en esto y es el pensamiento que tiene el judío del paso, ¿no? Así piensa con respecto a su libro escrito, a sus libros escritos. La esencia de la Torá. Sin Torá no hay nada. Torá es
lo que mueve el mundo para ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la aplicación tiene que ir por ahí, ¿no? Ya se dan cuenta entonces que hay algunos principios que estamos enseñando que son básicamente de la mentalidad judía, ¿no? Y que aun cuando hemos hablado acerca de Israel y de otras cosas y de los elementos que tenemos, o cómo vemos a Israel dentro de la iglesia, eso no quita que tenemos que también dar las verdades, ¿no? Que proceden también como principio y que emanan del pueblo de Israel, ¿no? Así que se muestra a Dios como el principio creador, Dios como creador y redentor, ¿no? La Torá es la palabra con que inicia Bereshit en el principio, ¿no? Dice, Bereshit bara Elohim, ¿no? Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Ese es el inicio, pero también es contundente, ¿no? Una afirmación contundente. No es que está especulando, que da la posibilidad, que quizás no, es enfático, ¿no? En el principio creó Dios y sigue, ¿no? Los cielos y la tierra, ¿no? Creó Dios, nos creó el universo. ¿Ya? No hay ahí argumento de que si fue de esta manera u otro, no. Simplemente que el principio que te muestra, Dios creador de toda realidad, de toda la realidad. Ahora, la Torah no solo es el principio de las cosas, sino la sustentadora de todo. Es la ley de leyes. Es el principio que rige y mueve el universo. Así lo pone, ¿no? Y así aparece en la Kabbalah de paso, ¿no? No solo es la ley o la etapa de la ley que describe la Torá, es más que ley, es la instrucción para la vida y es la esencia de la vida. ¿Ves? Estoy dando el significado realmente de la Torá, del Pentateuco, ¿no? Y hay que asumirlo desde esa perspectiva también, ¿no? Que es lo que debemos tomar como base, ¿no? La ley conocida como ley de Moisés contenía este principio, además de mandamientos, ordenanzas y leyes propiamente dichas, sea para sacrificios rituales o ceremoniales o para establecimiento de normas para la vida. Así que el Pentateuco no es solo mandatos religiosos, sino que mostraba la necesidad del hombre y muestra la necesidad del hombre, ¿no? Pero nosotros lo hemos convertido pues en simplemente en mandatos religiosos, ¿no? Hay que romper con esa idea, esa concepción, porque no tiene, por lo menos en el sentido original, la Torah no tiene esa connotación, ¿no? La Torah no se limita a la sección del Antiguo Testamento hebreo. El sentido de aplicar y demandar sobre la ley está en toda la escritura veterotestamentaria, ¿no? Así que la Torah no es solamente esa parte del Antiguo Testamento, sino que, como hemos dicho, se aplica en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y se demanda acerca de ella en todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Ya hemos dicho que la razón de ser de los profetas y de los escritos, las dos secciones del Antiguo Testamento hebreo, se deben a la Torá, ¿no? La demanda de los profetas y los escritos es a la Torá como tal, pero además como base para la vida, como base para la vida. Eso creo que hay que señalarlo y ustedes también tienen que subrayar esa parte, ¿no? La Torá es base para la vida, ¿ya? Y de paso es tanto eso que en Proverbios aparece, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Instruye al niño. Nosotros le damos el sentido religioso. Ah, ya, mandamientos, ¿no? Ya. Pero no es eso. Cuando dice instruye al niño, dice, ya, dale Torah al niño.
¿no? Para que cuando fuere viejo no sea parte de él. Está hablando, dale enseñanza de vida, dale instrucción para su vida, fórmalo para la vida. Y eso lo entendió el judío de tal manera que no solamente para ellos era la Torá para meditar, reflexionar y hacer sus rituales religiosos, sino también darle instrucción y darle formación al hijo para que se defienda en la vida, ¿no? Hay inclusive un proverbio, un pensamiento dentro del mundo judío de que si tú no le das una promoción, un oficio a tu hijo, ¿ya? No lo instruyes para la vida, entonces lo estás llevando para que sea un delincuente, ¿no? Entonces hay que, estrictamente los padres tienen que instruir y formarlos para la vida, para que se desarrollen en la vida, ¿no? Para que se enfrenten a la vida. Ya, eso es lo que aconseja Proverbios, ¿no? No solamente aconseja, sino ordena de alguna manera. Es un imperativo, instruye al niño, dale instrucción, enséñale, ¿no? Para que se maneje la vida, ¿no? Eh, y dice para que no sea parte de él cuando fuere viejo, es decir, para que todo eso que va a ser su vida, su enseñanza, sea su vida misma, ¿no? ¿No? Eh, no hay una división aquí, si se dan cuenta, de ese pensamiento que el cristianismo nos ha molestado, nos ha acompañado de alguna manera, ¿no? Esa visión de que construimos solamente las cosas espirituales por un lado y la vida temporal por otro lado, ¿no? O sea, eso es mundano, secular, decimos, ¿no? Pero eso está unido, en la Torah está unido todo eso, tanto esa relación con Dios, pero también qué cosa tiene que hacer acá en la vida, en la tierra, ¿no? Y cómo debe ser la instrucción para, qué va a ser de ti en la vida, ¿no? Que eso es una cosa que es muy importante también en el desarrollo. Y ahí, claro, no había la idea de una profesión, una carrera universitaria, un doctorado, ¿no? Eso ya es moderno, ¿no? En la cultura de esa época tenía que ver con el hecho de pastorear, de aprender algún oficio, aprender alguna manera, ¿no? Que podamos desarrollar y manejar para la vida, ¿no? ¿No? Y bueno, eso eh, tiene que ver con el contexto también, ese aspecto. Pero el principio se puede aplicar a diferentes contextos. Y aquí está, dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, ¿no? Las palabras, y aquí aparece la palabra Hagbarim, o Hadebarim, ¿no? Hagbarim, Jadevarim. ¿ya? Behayú, no, Behayú, sí, Behayú, Hadebar, Hagbarim. Y estas palabras, ¿no? Estas palabras. Eh, y habla de que va a estar en el corazón, ¿no? ¿No? Las tendrás en tu corazón. Acá está la palabra, eh, a ver, no, a ver si lo encontramos acá. Eh, Para que te mando, estarán en tu corazón. sí, por acá. Eh, eh, bueno, la palabra es eh, corazón, puede ser tapate, leva, levaveja, ¿no? Levaveja, ¿no? Porque corazón es le. Bien. Y acá dice la ley que es perfecta, que convierte el alma. Este es Salmo 19. Bien. Torah Adonai, ¿ves? Aquí, y en el texto original está así, ¿no? La ley de Yahvé, la ley de Jehová. Torah, ¿no? Torah Adonai, ¿no? Entonces, cuando dice la ley de Jehová, no está hablando de 10 mandamientos, no está hablando de normas o mandatos, está hablando de
la Torah como esencia, ¿no? ¿No? Y especialmente está hablando de esta parte de la escritura, ¿no? De la Torah, ¿no? Y aquí otra vez, ¿no? Proverbio, hijo mío, de mi instrucción no te olvides y guarda tu corazón, y guarda tu corazón mis mandamientos, ¿no? Guarda tu corazón mis mandamientos. Acá está, ¿no? Libeja, ¿no? También, entonces, esta es la palabra corazón aquí, ¿no? ¿No? Eh, Levabeja, ¿no? Olvedobeja, ¿no? En todo tu corazón, y acá también es, este, Yahweh. acá, eh, Libeja. Muy bien. Pero acá dice, hijo mío, venéis, hijo mío, venéis, ¿no? Eh, Toratí, mi instrucción, ¿no? Toratí, mi instrucción. Torah, ti es el pronombre mi, el nombre posesivo, ¿no? Torah mi, ¿no? ¿No? Mi instrucción no te olvides, ¿no? Y guárdalo en tu corazón, ¿no? ¿Ya? Y acá dice qué cosa, que guarde eh, mis mandamientos, ¿ya? Mis mandamientos. ¿Dónde estaría la palabra mandamientos acá? ¿Ya? Acá sería un misbok, acá está, misbotá, 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 ¿ya? Misbotá, ¿no? Y otra vez de la misma manera, esta forma del pronombre, ¿no? Porque misbok es la palabra, acá es misbotá, mis mandamientos, y que está en plural también, ¿no? Conclusiones. La ley no es cumplir solo con mandatos, es la instrucción y enseñanza que da el Señor para la vida. La ley no es entonces una etapa del plan de salvación, es el principio que está en todo el universo. Colosenses 1:15, ¿no? No es solamente una etapa, ¿no? No es una dispensación, como algunos plantean, ¿no? Seguir la ley, en sentido de instrucción, se encuentra la salvación, que es el tesoro más preciado que Dios da al hombre. Entonces, no es que la ley sea una etapa que Dios dio y que ahora ya pasó, no. La ley en sentido de instrucción, ¿no? Nos lleva a la salvación, ¿no? Y ahí está la gracia del Señor derramada también en la Torah, ¿no? Eso es lo que podemos trabajar ahí. Muy bien, aquí hemos terminado esta parte. Quiero ahora eh, dar pase a la pregunta de parte de ustedes, ¿no? Nos quedan unos 12 minutos por lo menos para la intervención de ustedes. Así que ahora sí, hablen todo, pregunten todo, discutan todo, no se vayan con sus inquietudes ahí no resueltas en esta parte. Esperamos a ver qué hay aquí. ¿Ya? Pastor, con respecto al tetragramatón, Ya, compuesto por 4 letras, aunque es difícil de pronunciar, en algunas literaturas dice por eso que el nombre de Jehová, ¿no? Pero en el hebreo, Yahweh. Entonces, ¿cómo nosotros? Porque el nombre de Jehová no aparece para el judío, Jehová es, ¿cómo vamos a decir? Es un insulto, porque no aparece en la Biblia. ya. Pero tampoco aparece Yahvé, ¿no? Yahweh o Yahvé tampoco es. Y esto es porque la tradición dentro de la Torá era no pronunciar el nombre de Dios, ¿no? No pronunciar. ¿No? Entonces, están los profetas y esos sí fueron estrictos, ¿no? No se pronuncia el nombre de Dios. Tampoco se escribe, Tampoco se ¿no? escribe. Tampoco se escribe, por lo menos cuando se refiere a la divinidad. Entonces, en castellano, por ejemplo, tenemos la palabra Dios, entonces cuando se refieren a Dios de la Biblia, entonces, o de la Torah, entonces la I no aparece, ¿no? Se pone una rayita, ¿ya? Y lo demás sí, ¿no? De rayita o S, ¿no? Pero la I no aparece, porque la I viene a ser la expresión de la letra que está ahí en el nombre de Dios, ¿no? ¿No? ¿No?
Entonces, ahora, por otro lado, eh, como no se pronuncia, y el judío no tuvo ningún problema con ese aspecto, ¿ya? Se perdió el sonido, ¿no? No tenemos ahorita ni judío, por más que ellos conocen cómo pronunciar sus palabras, no hay forma de pronunciar esa palabra, ¿no? Lo que sí tienen algunos es que esa palabra tiene un sentido de existencia o de ser, ¿no? Y como tiene la palabra, la hey y la yod, ¿no? Que conforman el verbo hayá, ¿no? Y hayá significa ser o existencia, ¿no? Entonces por ahí habla de que el nombre de Dios está hablando de esa esencia, ¿no? Y eso aparece inclusive en el famoso yo soy, ¿no? Que de paso no debería traducirse como yo soy, ¿no? Sino yo seré el que seré, ¿no? O yo seré el que estaré, sería más bien. Yo Yo soy seré el que el que soy, estaré. dice, ¿no? Así lo traducen, pero es yo seré el que estaré, porque es lo que él dice. Yo estaré contigo, ¿no? A Moisés le dice, yo estaré contigo. Entonces, Pastor, esa misma pastor, pero cosa. el judío, una pregunta, pero el judío cristiano ya, ¿cómo lo pronuncia entonces? Porque No lo el pronuncian, Yahvé, simplemente Yahweh, no pronuncian. Yahweh, yo vi a un rabino ahí ya cristiano, No, es que ese rabino no es judío. Ese es un convertido al judaísmo. No, convertido un prosélito, no, no, ya, no. El judío no utiliza Yahweh, no utiliza no nombre, utiliza ya. Yahweh, no van a lo, utilizar nunca. este, Las iglesias pastor, creo mesiánicas, que por los ahí puede ser judaizantes alguna iglesia mesiánica que aparece, pero más bien utiliza la palabra Adonai, y Hashem, o Hashem, Hashem, Elohim, ¿no? Elohim, 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 claro. Elohim, ¿no? ¿Ya? Pero Yahweh, no, 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 ni Yahvé, no, eso no, es una alteración. Entonces, cuando usted escucha a alguien que diga Yahweh y que dice que es judío, ya está fuera, ya. Porque eso no es tradición judía, de hecho. Ah, ya entiendo, pastor. Sí, sí, Gracias, pastor, gracias. ya. Pero, pastor, entonces no hay ningún problema de llamarlo Jehová, o sea, sabiendo que no es tampoco el nombre de Dios. Claro, bueno, llamarlo es la tradición que tenemos, ¿no? Pero no es el nombre exacto de Dios, ¿no? Tampoco estamos haciendo nada malo, ni tampoco estamos inventando un nombre, porque algunos dicen, no, ese Yahvé es un nombre, o Jehová es un nombre falso, o estás refiriéndote a un nombre de un Dios que estás inventando. No, Sí. no tiene nada que ver con eso. En todo caso, simplemente ya tenemos la concepción de Dios y la idea de Dios. Por lo menos en Joel nos dice algo, dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ya? Y yo he tomado en cuenta este otro elemento y voy otra vez a lo que dije en la primera parte de la clase. Eh, ¿Cómo invocas el nombre de Dios? Conociendo a Dios. Pero ¿cuál es su nombre? Si en el Antiguo Testamento se perdió la esencia de su nombre, o aparece solamente la representación de ese nombre en, en lo que viene a ser su manifestación, ¿no? Y entonces, y por eso aparecen los nombres de Dios, aparece como 70 nombres. No, Dios no tiene tantos nombres, ¿no? Tiene uno solo. Pero se ha revelado y se ha mostrado al hombre, ¿ya? Y hay uno solo, ¿no? Y en eso quizás me pego a los mesiánicos, ¿no? ¿Eh? Yeshua, Yeshua HaMashiach, ese es su nombre. Nosotros lo conocemos como Jesús. Entonces, el que invocar el nombre de Jesús será salvo. ¿Te das cuenta? Porque finalmente el mensaje del Evangelio es eso, ¿no? Es venir a Jesús para obtener la salvación, ¿no? Entonces Dios ya nos dio en la revelación del nombre, ¿no? Le llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. Entonces no nos hagamos problemas, ¿no? De qué nombre vamos a invocar, ¿no? Cuando hablemos de Dios, ¿no?
Ahí está el centro. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Está bien? ¿Te he respondido, Roy? ¿Está bien? Muy bien. Ahora Sol y Julio, que también está aquí. Y Adrián no lo hemos escuchado esta noche. A ver, vamos a poner acá a Julio. Bien, ¿alguno más quiere hablar? Todavía quedan 5 minutos. Ya. Si no, calle para siempre. O por lo menos para esta clase, ¿no? Porque ya es la primera clase. Ya para la segunda se tendría que preparar. Pero, Pastor, una pregunta. Al inicio me sorprendió porque esto primera vez lo había escuchado, pero eh, con respecto al Pentateuco, nosotros como cristianos revisamos, ¿no? Nos es de mucha utilidad, pero ya en antes usted tocó que el Pentateuco es la base, ¿no? Jesús es el Torah viviente. ujú. Eso quisiera un poquito que lo extienda, por favor, que Jesús es el Torah viviente. Bueno, porque Juan lo describe, pues Juan dice, en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan empieza su evangelio, Lo ¿ya? 29, ¿no? A modo de la Torá, ¿no? O sea, tiene todo el sentido de la Torá, ¿no? En el principio creó Dios, en el principio era el verbo, ¿no? Utilizan la misma palabra, Bereshit, Bereshit, ¿no? O en archi en griego, ¿no? En archi en griego. En el principio, los dos. Y si en castellano no me los comparamos, vamos al Génesis y aparece en el principio. Y vamos a Juan y dice en el principio. Entonces, Juan se está comparando en alguna manera, o es una expresión de la Torá, ¿no? De paso, su pensamiento, él era judío, y el pensamiento judío se nota en esa carta, más allá de algunos que dicen, no, que hay filosofía griega y todo eso. Yo veo más pensamiento judío. ¿Por qué? Cuando dice verbo o logos, que es palabra, de paso, palabra, recuerden, no lo traduce como verbo, pero literalmente es logos, palabra. En el principio estaba la palabra. ¿Y qué hizo Dios después cuando dice ahí el pasaje, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, si la tierra sonaba y no estaba habitada, ¿no? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Ya. Y luego dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios. ¿Cuál es el principio creador? ¿Cuál es el principio creador? La palabra. La Palabra, palabra. sí. Y en el principio estaba La la palabra. palabra. ¿Se da cuenta? Por eso decimos que Jesús es la Torah viviente, ¿no? Es la palabra de Dios. ¿Ya? Así como al principio Dios hizo con la palabra, ¿no? Todo, y la Torah menciona eso, entonces, por eso Jesús viene a decirles, es la Torah de Dios. Por eso que él pudo decir, Moisés dijo esto, o la ley dice esto, mas yo os digo. ¿Se da cuenta? ¿Quién podía decir eso? ¿Quién podía atribuirse a decir, la ley dice esto y yo digo esta otra cosa? Estaría cambiando la ley. ¿Eh? Entonces está mostrando él como Torah, ¿se da cuenta? ¿No? Como el instructor, como el que tiene la capacidad para manejar este aspecto, es Dios, pues, ¿no? ¿No? Ese es el sentido que vemos ahí. Por eso hablé de Jesús como la Torah, ¿no? Esto, pero aún así, eh, los judíos no aceptan Ah, no, ellos no lo aceptan, claro. No, no lo aceptan. Sí, sí, eso no lo aceptan. Ni puede leer a Juan de esa manera, pero si uno va a Juan, se va a dar cuenta que es claro,
Juan está repitiendo la Torá en sus textos, Ujú. ¿no? Menciona el Génesis, después aparece el Éxodo, ¿no? Así como Moisés, ¿no? Levantó a la serpiente en el desierto, así Gente. será levantado el Hijo de Dios, ¿sí? Ya, Y Jesús es lo el dijo Éxodo. eso, pastor, porque Jesús lo dijo, Ah, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que sí, el Hijo del Hombre dice, ¿no? claro, eso es lo que dice Eso. Juan. Entonces, está siguiendo el orden del Pentateuco. Y cuando dice, por ejemplo, cuando aparece Jesús ya resucitado, ¿no? Con los discípulos, ¿no? Y dice, recibí el Espíritu. Y luego sopló. ¿Quién no se va a recordar eso del soplo? Cuando Dios agarró, forma al hombre El soplo y de vida. sopla sobre él, ¿no? Entonces, Juan está recreando de una manera el Pentateuco de esa perspectiva bajo estos hechos de Jesús, ¿no? ¿No? Entonces se está mostrando, es claro que hay rasgos del Pentateuco muy firmes en el pensamiento del Evangelio de Juan, ¿no? Ahora, el judío no lo entiende así, pero lastimosamente no lo ve porque ellos tienen la idea de un Mesías victorioso, de un Mesías político que los va a sacar del conflicto, de los conflictos políticos que tienen, los va a liberar de eso, ¿ya? Entonces, como Jesús murió en una cruz, no puede ser, pues, no puede ser el Mesías es victorioso, ¿no? Eso es lo que no entiende, que él sí salió victorioso después y resucitó, pero eso ya es otra historia, porque eso no lo aceptan, pues. Ellos dicen que no, y en Mateo está eso, ¿no? Dice que ellos, este, ¿qué hicieron? Dice que los soldados que estaban ahí, ¿no? Eh, que tenían que dar con su vida, pagar el hecho de no haber cuidado la orden ahí, y los sacerdotes le dicen, no, nosotros le vamos a decir a ustedes que se quedan dormidos, díganle que se quedan dormidos, ¿no? Ya. Y si algo le dice, no, no se preocupe, nosotros lo vamos a defender a ustedes, ¿no? ¿No? Entonces ahí hay una trama, ¿no? Una trama inventada que el mismo Mateo dice, ¿no? Y por eso dice, hasta ahora el judío dice que, ¿no? Esa versión, ¿no? De que fueron los soldados, ¿no? Que se quedaron dormidos, ¿no? ¿Ya? Y qué pasó, que el cuerpo se lo robaron sus discípulos, porque eso es lo que dice Mateo, ¿no? Esa historia, hasta ahora, se cuenta si es judío o judío, es eso, ¿no? No, esa la resurrección no fue, no, se robaron su cuerpo, ¿no? Los discípulos se lo llevaron, ¿no? Pero la muestra ahí en los evangelios que esos discípulos estaban con miedo, con temor, ¿qué iban a hacer eso? ¿No? Ni locos tampoco, porque ellos ni creían tampoco que la resurrección iba a ser verdad. Entonces, ¿para qué robarse un cadáver? ¿No? Si no creían en eso. Entonces, la resurrección ahí, por eso tiene más evidencia, ¿no? ¿No? Por ese hecho. Muy bien. Bien, pastor. Sol, no dice más. Hago una palabrita, José. Y Adrián, a ver. Julio ya intervino también. Eh, Siempre hágalo, ¿no? Traten de estar, porque el curso tiene que ver con eso, y además que como bueno, es un grupo pequeño, pues eh, acá, si fuera unos 20 de repente, bueno, 4 o 5 participan, ¿no? ¿Ya? Pero como somos pocos, entonces la obligación es participar todos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la primera lectura para la próxima semana, ¿ya? Ahí está el documento. Por favor, seamos puntuales, porque el trabajito esto tiene que ver con el orden, ¿no? Porque si usted lo deja para otro día, para otro momento, entonces ya se pierde la hilación, ¿ya? Entonces, léalo bien, lo compartimos acá y así vamos afirmando más esta tarea de enseñanza del Pentateuco. Gracias, hermano. Dios les bendiga Bien, pastor, y bendiciones. hasta Dios les el bendiga. próximo jueves. Bendiciones. Nos Ya vemos. sería Cuídense. entonces el próximo mes, ya
porque entramos a noviembre, ¿no? Sí, Ya, pastor. y que tengan un día de la Reforma también excelente, bonito, ¿ya? Y a celebrar el día de la Reforma. Así es, pastor. Bendiciones. Bendiciones.